a vosotros, amada Iglesia del Señor, esperando que hayamos tenido un sueño confortable, un sueño que nos ayudó a recuperar las fuerzas, gracias a nuestro Dios. Y ahora sí, hermanos, pues ya estamos listos. Aquí tengo a la mano el cuaderno, hermanos, que ya vamos a más de la mitad. Ya vamos la próxima semana, entramos en el mes de diciembre, hermanos, la última parte, últimas lecciones, pero mientras seguimos estudiando, página número 22. Aquí, hermanos, no se oye. Sí. Bien, hermanos, pues aquí ya presenté el cuaderno, ya que están todos listos. Hagan el favor de los que, algunos si está de pie, hermanos, haga favor de sentarse. Hermanos, tome su lugar. Yo ya sé que tiene su Biblia en su mano, tiene su cuaderno, tiene todo listo, todo preparado para poder estudiar en esta mañana nuestra lección que corresponde al sábado 28 de noviembre del año 2020. Mis hermanos, pues si ya estamos listos, si no hay ningún problema, si me escuchan, si se oye, amados hermanos, pues vamos a iniciar en esta lección que lleva por título Las guerras provocadas por el hombre, hermanos. Entonces, las guerras no son de nuestro Dios. Las guerras las ha provocado el hombre desde un principio. ¿Razones? Bueno, vamos a ir viendo, hermanos, vamos a ir a poner unas diapositivas para que nos demos cuenta a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, y nos demos cuenta a través de ellas lo que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, pues eso es lo que vamos a ver a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que dice ahí está, hermanos. Ahí tenemos la primer diapositiva de nuestra primera lección que vamos a ir dándole. Nuestro hermano Daniel le va a ir poniendo las cintillas ahí que encontramos ahí, hermanos. Y dice las guerras provocadas por el hombre. Y en la diapositiva pues está una imagen, hermano, pues triste, ¿verdad? De destrucción, miseria, en fin, hermano, eso es lo que deja las guerras. ¿Todo por qué? Por lo que hoy vamos a estudiar en esta mañana a través de nuestra lección, a través de nuestro cuaderno que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar, hermanos, la siguiente diapositiva. Y hoy tenemos las que nos manda, hermano, parte de la administración, parte de un hermano ministro, Gerson Pichardo, y dice aquí el objetivo: conocer como miembros de la Iglesia de Dios israelita las causas de las guerras provocadas por el hombre, para que a través de la práctica del consejo de Dios podamos contribuir al establecimiento de una sociedad más pacífica. Entonces, nosotros conocemos, hermanos, porque hemos estudiado este cuaderno. Nuestro maestro lo mencionó, que se iban a hacer más recurrentes, más visibles, hermanos, que oiremos rumores de guerra y habrá nación contra nación, pero no es que comiencen ahí, sino que se hacen más visibles, porque las guerras, vamos a ver desde el principio, hermanos, se conocen muchos tipos de guerra, a lo menos en las Sagradas Escrituras y en la historia universal, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, y vamos a buscar una lectura bíblica que tenemos en nuestro cuaderno y que nos marca Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Los voy a invitar, hermanos, que si ustedes tienen esa lectura, y si ustedes gustan, hermanos, ponerse de pie, yo la voy a leer desde aquí, desde esta plataforma, hermanos,
y ustedes la pueden leer en sus hogares para ver esta situación y ahondar un poquito, hermanos, en esta lectura bíblica que encontramos aquí en el libro de Génesis. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 13, mis hermanos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labrare la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Amén. Pues hermanos, nos encontramos ante el primer asesinato. Nos encontramos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, si alguien sigue de pie por haberle dado lectura a estos pasajes de la Biblia, le pido de favor, tomen su lugar, mis amados hermanos, y vamos a ver aquí la situación. En este aspecto, hermanos, nos estamos dando cuenta que ambos llevaron una ofrenda ante nuestro Dios, la presentaron ante nuestro Padre Celestial. Pero, hermanos, eh, nuestro Dios, como Él ve lo de adentro, ve el corazón, hermanos, y esto no era nuevo. Ya Caín ya traía un problema grande con su hermano Abel. No es, el problema no es las ofrendas, el problema es de quién las ofrecía. Y en este caso, pues nos estamos dando cuenta que Caín, hermanos, vemos aquí a través de la escritura, dice que cuando Dios no miró propicia la ofrenda de Caín, dice que ensañóse Caín. La palabra se ensañó quiere decir, hermanos, que en ese momento cuando Dios no vio agradable la ofrenda de Caín, no por la ofrenda, sino por él, por su actitud que ya tenía, hermanos, dice que se descontroló totalmente, porque eso quiere decir la palabra, se ensañó, ¿sí? Entonces, pierde el control, hermanos, y Jehová, nuestro Dios, a través del ángel, tiene un diálogo con Caín, ¿sí? Le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice: mira, tú está en ti, es tu decisión, ¿sí? Si tú no haces bien, pues mira, el pecado está a la puerta. Tú eres el que vas a elegir, tú eres el que tiene la elección, dice aquí, en tus manos, ¿sí? Así que tú vas a decidir, pero ¿qué pasó, hermanos? Dice que Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿sí? ¿Y qué hizo, hermanos? Lo mató.
se fue contra él y todavía nuestro Dios, a través del ángel, le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué contesta, hermanos? Yo no sé, ¿qué acaso yo lo ando cuidando? O sea, con soberbia, hermanos. Y le dijo, ¿qué has hecho? Aquí, hermanos, aquí entra una figura dentro de la palabra de nuestro Dios, porque dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién le está reclamando a Caín, hermanos? ¿Será la sangre? Porque la sangre es un líquido. Es una figura aquí, hermanos. Es la madre, Eva, le está diciendo, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Qué le hiciste a tu propia sangre? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, clama, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? Hermanos, Eva se entera que Caín había matado a su hermano. Entonces, viene una maldición para él, hermanos. La tierra, pues de por sí, hermanos, ya estaban fuera del Edén. Ahora, por causa de este asesinato, porque eso es lo que fue, ahora dice que no te volverá a dar su fuerza y tú vas a ser errante. Y dijo, bueno, pues Caín reconoció, hermano, y dijo, sí, sí, es cierto, fue grande, grande pecado lo que yo hice. Sí, y aquí, hermanos, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tengo aquí en la semana, se puso una pregunta, hermanos. Ahí no, si algunos la vieron, si algunos no la vieron, pero pues ahí está. La siguiente cintilla, hermano Daniel, dice, ¿cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada, hermanos? Muchos hermanos nos mandaron su contestación, pero hermanos, cuando dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los jueces, que el capítulo 6 que cómo saber cuando, cuando, una, cuando una ofrenda es agradable y es aceptada delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, eh, en el caso de Gedeón, hermanos, en el capítulo 6 del libro de los jueces, dice aquí la misma palabra de nuestro Dios y él ofreció una ofrenda. Ah, dice, estoy viendo a Dios, pero era el ángel de Jehová que está dialogando con Gedeón, hermanos, que lo está preparando, ¿verdad? Para ir a una guerra. Pero el caso es que Gedeón ofrece una ofrenda a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? No, cómo se vio en el momento en que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, hermanos. ¿Por qué se demudó su rostro? ¿Por qué se ensañó? ¿Por qué luego ya el clímax fue de algo, de un problema que ya lo venía arrastrando contra Abel, hermanos, que no es otra cosa más que la envidia? Porque eso es lo que provoca las guerras. Eso es, hermanos, ¿qué sucedió con Caín, hermanos? Eh, no, no supo afrontar la frustración, ¿sí, hermanos? Que una frustración es cuando las cosas no se dan como uno quiere. Entonces, se ensañó, hermanos, perdió el control por esa frustración y entonces fue que se levantó contra su hermano, ¿sí? Pero estamos viendo por qué, cómo saber que la ofrenda de Abel no fue aceptada. No por lo que ofreció, porque muchos dicen, es por lo que ofreció. No, no es por lo que ofreció, es por su actitud, por su forma de ser. Dice aquí el verso, hermanos, capítulo 6 del libro de los jueces, verso 21. Ya preparó todo. Dice, voy a leer desde el verso 20, hermano. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, le está hablando a Gedeón, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Entonces, hermanos, Gedeón ofrece una ofrenda a nuestro Dios. Se le da la indicación, todo se consumió.
O sea, se consumió todo, solamente quedó ceniza. ¿Qué pasó en las ofrendas que ofreció Abel y Caín, hermanos? Que la de Abel fue consumida. Ese es que fue agradable delante de nuestro Dios. ¿Qué pasó con la ofrenda perdón, hermanos, la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel, la ofrenda de Abel se consumió, pero la ofrenda de Caín, hermano, no se consumió. Por eso es que, volviendo a Génesis capítulo 4, hermanos, vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que Abel y Caín trajeron lo mejor, pero dice que el Señor miró con agrado la de Abel, mas no miró propicio en el verso 5 del capítulo 4 de Génesis a la ofrenda suya, la de Caín, y entonces ensañóse. Ahí pierde totalmente el control Caín, hermanos, y ya lo que él ya venía pensando, lo que él ya traía por esa frustración, por esa envidia. Por eso esto es lo que ocasiona las guerras, hermano, y esto es lo que ocasionó el primer asesinato, y se fue contra su hermano y lo mató. Y su madre le reclama, Dios a través del ángel le reclama y le dice, contestó con soberbia a través de esta situación. Entonces, de esa forma, contestamos, hermano, la pregunta, ¿cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada? Porque su ofrenda de Caín no se consumió. La de Abel sí fue aceptada, sí, hermano, porque es así, se consumió, porque así era como Dios, hermanos, era acepto delante de él una ofrenda dada por los hombres desde la antigüedad, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, haber contestado esta pregunta que se hizo durante la semana y que muchos hermanos nos mandaron, ¿cómo se puede decir, hermano? Daniel, muchas respuestas nos mandaron, hermanos, pero esta es la respuesta que nosotros vemos dentro de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente pregunta, hermano, dentro de este mismo suceso. Vamos a poner las cintillas ahí, hermano. Dice, ¿qué tipo de ofrenda presentó Caín y Abel a nuestro Dios? Hermanos, si usted tiene alguna respuesta, hermano, mándenos su respuesta. Estamos aquí en el chat, hermano, para revisando a través de nuestro hermano Daniel, para poder ver, hermanos, ¿qué tipo de ofrenda, hermano? Porque miren, los patriarcas, esta era una de las favoritas según los comentarios, y un comentario judío es lo que ponen ellos, hermanos, que este tipo de ofrenda era el favorito de los patriarcas, que durante todo ese tiempo patriarcal, hermanos, la mayoría de ellos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob y anteriores, este era el tipo de ofrenda que presentaban delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda presentó Caín y Abel? Hermano Daniel, si le da la otra cintilla y si hay alguna respuesta. Sí, parece que vi que levantó la mano familia Contreras Rodríguez, no sé si quieran opinar. Sí, adelante, hermanos. Sí, adelante, hermanos. Pasa vos, hermano. Sí, adelante, lo escuchamos. Pues al parecer el tipo de ofrendas que presentaron, de acuerdo a lo que dice la escritura, dice que Caín presentó una ofrenda de tipo del campo. Me imagino yo que podría ser algo como maíz o fruta, y en el caso de Abel, pues dice que fue de uno de sus corderos, pues acá como lo conocemos en Capulac, pues podría ser la barbacoa, ¿no? Ay, qué rico, hermano. Ya se me hizo agua a la boca, hermano. Sí, hermano. Creo que la idea del por qué no fue grata para nuestro Dios el de Caín y la de Abel, sí, pues es por la situación que se maneja en Isaías, de cuando al pueblo se le da una indicación del cómo dar o cómo hacer este tipo de ofrendas sobre los animales como machos cabríos, ovejas, etcétera, y después ya no son agradables a Dios porque se supone que el pueblo después dejó de darle lo mejor a Dios y empezó a darle lo peorcito. Entonces en este caso podría ser lo mismo, la intención de Abel fue pura de corazón y pues más
pues más acepta, puesto que más adelante en la escritura vemos que Dios realmente lo que ve pues son las intenciones de nuestros corazones. Entonces la de Caín pudo haber sido Alá y se vaya a la mera hora, y la de Abel, o nada, o más bien Caín desde un principio intentó ser mejor que Abel, y al final pues no soportó que Abel fuera mejor que él. Sí, hermano. Muchas gracias, hermanos, hermano de Capulúa, de aquel lugar. Yo ya probé esa rica barbacoa, hermano, en un concilio. Gracias, hermano, por su participación. Vamos a pasar a la siguiente. Hermano Daniel, ¿hay alguna otra respuesta? Sí, también la hermana Karen comentó en Facebook, no se consumió hace rato de por qué no lo había aceptado, y dice que era de agradecimiento. Y hermana Aguilar Márquez, ofrenda de primicia. Ofrenda de primicia. Muy bien. Pasamos a la siguiente cintilla, hermano. Pero no sé si se vea, pero dice así, hermano. En la ley de Moisés hay ofrendas por el pecado. Hay ofrendas de paz. Hay ofrendas por hierro. Hay ofrendas de gratitud, etcétera. Ya en la ley de Moisés. En los días de Caín y Abel, pues no estaba la ley de Moisés, pero sí había leyes delante de nuestro Dios. Y luego dice aquí, hermanos, dice aquí, aquí, hermanos, dice, eh, en la ley de Moisés, esta ofrenda que ofrecieron Caín y Abel tiene un nombre. Ya en la ley de Moisés, si me estoy explicando, hermanos, ayúdenme, ya tiene un nombre. Y luego dice la siguiente, la última, hermano Daniel, dice, ¿usted sabe cómo se llama esta ofrenda en la ley de Moisés? Hermanos, que era favorita de los patriarcas. Esta ley, hermanos, tiene el nombre de una fiesta, de las 3 que nosotros celebramos al año. Y efectivamente, como contestó nuestra hermanita Karen Aguilar, esta ofrenda que ofrecieron fue la ofrenda, hermano, de las primicias, que los comentarios judíos dicen que era lo que más ofrecía el padre Abraham, Isaac y Jacob, y todos los patriarcas de la antigüedad. Entonces, lo que ellos fueron a ofrecer, una ofrenda de las primicias, hermano, fueron a ofrecer. Y como ya se mencionó y como ya comentó nuestro hermano que acaba de participar, hermano, pues fue que el problema no era la ofrenda, porque ellos ofrecieron lo mejor. El problema era la actitud, el corazón, como dice nuestro hermano, que Dios estaba mirando lo de adentro, lo de Caín. Y como no la de Abel se consume y la de Caín no se consume, hermanos, entonces decayó su semblante y se ensañó, perdió el control. Es decir, hermano, perdió la cabeza. Ya nadie lo pudo detener, todavía Dios le menciona, le habla, y él ya no, ya como dice hermano, no escuchó ninguna razón, hermano. O como hay un dicho muy popular que se menciona hoy en día, genio y figura, dice hasta la sepultura. Entonces ya perdió el control y se levanta contra su hermano. Su madre, como el ángel de Dios, le reclama, pero pues al final de cuentas dice, bueno, pues sí es cierto, yo cometí una falta que es muy grande, ¿verdad? Es una iniquidad muy grande para poder ser perdonado. Y de ahí, hermano, pues él camina, muere de muerte natural y porque Dios no permitió que nadie lo matara para que él viviera todo eso. Pero eso pues ya sería otro tema, sería otra situación. Entonces, eso es lo que vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar dice, bien lo dice el verso de memoria, bien lo dice. ¿Hay algún hermano espontáneo, algún hermano, alguna hermana que quiera dar su verso de memoria? Si hay alguien, hermano, ahí nuestro hermano Daniel está atento, que levante la mano, hermanos, para que lo dé, aunque sea un hermano, quisiéramos que alguien, hermano, diera su verso de memoria. Me avisa, hermano Daniel, si hay algún hermano, alguna hermana que quiera dar su becerro de labio delante de nuestro Dios, porque es muy importante lo que, aquí está la razón del por qué las guerras, hermano. Aquí nos los explica y nos lo dice la misma palabra de nuestro Dios, las mismas escrituras, la misma palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si alguien lo tiene, hermanos, si no, pues vamos a dar este verso de memoria que todos los tenemos, hermanos, en nuestro cuaderno, y dice la escritura, dice la misma palabra de nuestro Dios.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vosotros, en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatid y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, mis hermanos, eso es lo que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro. ¿Sí, hermano Daniel? ¿No? Entonces, ¿qué dice el verso de memoria? ¿Qué es lo que enfoca Santiago, hermanos, el hermano del Señor, que tiene otro nombre que también se llama Jacobo, hermanos, su nombre original? ¿Qué dice el verso de memoria a través de la escritura? ¿De dónde viene? ¿Por qué vienen las guerras, hermanos? ¿Por qué los pleitos entre vosotros? Dice aquí, por envidia, por la concupiscencia, malos deseos, hermanos. ¿Qué le pasó a Caín? Pues se enojó, se cegó, se ensañó, perdió el control, hermanos. ¿Sí? El caso es que el verso de memoria nos hace ver que el ser humano, cuando se entrega a sus pasiones y no a Dios, esto es lo que ocurre. Esto es lo que pasa y esto es lo que encontramos como el ejemplo que tenemos de Caín. Y por eso vienen las guerras, por eso vienen los pleitos, hermano. Por eso vienen las situaciones difíciles de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de que el no pasarás, la envidia, sobre todo, el ingrediente principal es siempre la envidia, ¿sí? A través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, encontramos esta situación en la cual eh, codiciáis por quererle quitar a otro. ¿Por qué los países entran en guerra, hermanos? Porque alguien tiene algo que beneficia al otro país, es pequeño, es grande, vamos a quitarlo, etcétera. Situaciones entre personas, entre pueblos, hermanos, así, esta es la situación, la envidia, la concupiscencia, el mal deseo, que yo quiero tener lo que aquel tiene. Y esa es la situación. Y como ejemplo, pues tenemos, hermanos, el caso que encontramos de Caín con Abel, hermano. El primer hombre de fe que menciona la escritura, que menciona la palabra, el primer hombre que dice la misma palabra en nuestro Dios. Voy a leer, hermanos, Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe, y es el primero que, bueno, se dice que es el apóstol Pablo que lo escribió, otros dicen que no, pero bueno, eso es un tema aparte. Aquí, hermanos, dice capítulo 11 de los Hebreos y el verso 4. El primer hombre de fe que menciona el apóstol Pablo, si es que él escribió la carta a los Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ellas. ¿Sí? Por ser un hombre de bien, por avergonzar a Caín, de que Caín no estaba haciendo bien las cosas delante de nuestro Dios. ¿Qué fue más fácil para Caín? Levantarse contra su hermano y asesinarlo, hermano, como lo hemos visto en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí está la respuesta. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tantas familias divididas? ¿Por qué las iglesias se pelean? ¿Por qué los obreros hacen guerra? ¿Por qué, hermanos, si todos predicamos lo mismo? Si todos algún día vamos a llegar a la máxima jerarquía. ¿Por qué, hermanos, pelear la roca? ¿Por qué pelear lo material? ¿Por qué hacer todo ello, hermano? ¿Por qué sobrepasar y poner más de lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios? Dice aquí el verso, los pleitos entre vosotros vienen por vuestras concupiscencias, porque
se combaten dentro de los mismos miembros de vuestro cuerpo, porque codiciáis, porque no lo tienes, porque matáis y ardéis, ¿qué? De envidia. ¿Tuvo envidia Caín de Abel, hermanos? ¿Usted qué opina, hermano? ¿Tuvo envidia o no tuvo envidia? Sí tuvo envidia. Lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Escrituras. Dios, hasta en sus mismas leyes, hermanos, hasta en la misma ley de Moisés, dice Levítico capítulo 26, ahí está escrito que nuestro Dios no es un Dios de guerra, nuestro Dios es un Dios de paz. Dice Levítico capítulo 20, perdón, hermanos. Levítico, perdón, capítulo 26. Mire lo que dice en la ley de Moisés, nuestro Dios, hermanos, aquí a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, para abreviar tiempo, dice el verso 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz, ¿sí, hermanos? En la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasarán por vuestro país la espada. Entonces, nuestro Dios es un Dios de paz. ¿Cuál es el símbolo de la paz en una guerra, hermanos? Cuando se saca una bandera blanca, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, cuando se habla de paz entre las naciones, sueltan una paloma blanca. En nuestro México hay una frase célebre de un mexicano, hermanos, que fue Benito Juárez, que él dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? Entonces, el hombre quiere paz, pero ¿qué se ve en las películas? ¿Qué se ve en la mayoría de los medios, hermanos? La paz viene con armarse hasta los dientes para promover la paz. Ese es el dicho del mundo. Pero en realidad, las guerras vienen, hermanos, por envidia, ¿sí? Por codicia, ¿sí, hermanos? Porque no se está contento con lo que se tiene. Por eso, Caín, hermanos, ya traía un mal proceder, ya traía un antecedente. Caín no amaba a su hermano. ¿Cómo? No lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No dice San Mateo capítulo 5, hermanos. No hay algo en las escrituras que nosotros leemos muchas veces, solamente en la fiesta antes de la Pascua, hermanos, cuando que deberíamos de leerlo todos los días, cuando que deberíamos de recordarlo todos los sábados. El texto donde nos dice, Dios, si estás así, no te quiero en este lugar. No te quiero que vengas así aquí, ¿sí? Si vienes enojado, si tienes pleito con tu pareja, con tu hermano, con tu obrero, porque todos sabemos que México no es muy difícil que participe en una guerra. Y si alguno de nosotros hemos vivido o visto alguna guerra, al menos yo, hermanos, las he visto por la televisión y es muy triste. Las ciudades destruidas, la escasez, el hambre, la falta de trabajo, eso es muy duro. Cuando, hermano, yo escuchaba mucho que había un hombre de nuestra iglesia, ¿cómo podía decir la palabra? A ver si no la digo mal, hermano, muy intrépido, un hombre sin miedo, un hombre que en medio de la guerra iba a predicar la palabra de nuestro Dios
y ese es desde México. Y yo escuchaba de joven, hermanos, hace mucho tiempo, del hermano Santiago Montiel, que él, hermano, estando Centroamérica, principalmente El Salvador, en una guerra civil, el hermano iba a esos lugares, hermano, donde había guerra. Se hacía acompañar de algunos otros hermanos que seguramente sí, no iba solo, pero ellos, hermanos, una administración, parte de la administración del hermano Santiago Montiel, ellos fueron testigos de una guerra civil allá en El Salvador. Nosotros por la noticia, por los periódicos, lo mirábamos, pero eso es algo muy difícil de superar y a riesgo de su propia vida, ¿sí? Quizás estuvieron detenidos en algún retén más del tiempo requerido, pero hermano, no cualquiera se atreve a ir a predicar en medio de una guerra. Entonces es muy difícil que todos nosotros nos veamos involucrados en una guerra de país a país, pero las guerras internas, las guerras en la casa, la guerra con la familia, la guerra con el vecino, hermanos, la guerra, cómo contestamos, cómo, cómo sobrellevamos las situaciones, cómo, cómo nos conocen los que viven a nuestro alrededor de nosotros. Esa es nuestra mejor carta de presentación que tenemos. Por eso, como Caín pretendía que sí, escogió lo mejor, llevó una primicia como Abel a nuestro Dios, pero no eran las ofrendas. Era, hermano, que él ya había dejado crecer esa raíz de amargura que dice Hebreos, y que ya no lo dejaba en paz. Y cuando su ofrenda no fue consumida, pues dice que perdió el control, se demudó su rostro y todavía Dios a través del ángel dialogó con él. Y ustedes ven cómo contestó, hermanos. ¿Qué fue lo que dijo? Y de todos modos, él dice, bueno, pues es una decisión. Las guerras son decisiones, hermanos. Son decisiones de las personas. Que hoy conocemos varios tipos de guerra, biológica, de tecnologías, y que hoy las guerras toman otro tipo de situaciones, hermanos, pero son guerras al fin, y es por la misma situación. Pero aquí hay algo que nuestro Dios nos dice a través de la palabra de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, San Mateo capítulo 5, dice aquí, en este verso, hermanos, verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Llegas, pero tienes guerras internas, tienes guerras con tu familiar, con tus hermanos, con tu familia, y llevas tu presente a Dios. No, dice, no lo recibo. Es más, retírate, vete. Mejor ve y vuélvete en amistad con tu hermano. Y cuando ya estés en amistad, cuando ya estés en paz con él, en armonía, ahora sí ven y ofrece tu presente. Y ese es lo que le ocurrió, como vemos aquí, hermano, a Caín, como dice aquí la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. ¿Algún comentario, hermano Daniel? No hay comentario. Bien, hermano, pues seguimos avanzando aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice el primer párrafo de las Escrituras, porque el tiempo avanza, mis hermanos. Dice el párrafo número 1, dice, el Todopoderoso creó al ser humano en una condición perfecta y buena, pero lamentablemente todo esto cambió
cuando nuestros padres Adán y Eva sucumbieron a la tentación de la serpiente antigua y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ese instante, el pecado, la muerte y la capacidad de definir el bien y el mal en términos propios y no de Dios, formaron parte de la naturaleza humana, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y es verdad, hermanos, pues al principio dice aquí un texto en Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces, ¿qué encontramos aquí en las Escrituras? Que Dios crea al hombre, a la mujer, a su imagen. Hermanos, Dios es un espíritu. ¿A qué se refiere cuando dice la imagen? A la mente de nuestro Dios, que Dios es paz, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Sucumbieron ante la tentación y lo que se les iba a enseñar a través de Dios, la ciencia del bien y del mal, lo apresuraron y en términos de la carne de ellos mismos, hermanos, porque antes de pecar eran una cosa, después de pecar ya fue otra situación. Entonces, a través de ello, como dice aquí la misma palabra de nuestro Dios, la misma escritura, hermanos, pues trajo el pecado, trajo la muerte, trajo todo este tipo de situaciones, hermanos, que hoy, hasta hoy, hermanos, forman parte de la naturaleza humana. Porque Dios dice Isaías, hermanos, dice un texto de Isaías que yo no quisiera pasar por alto, hermanos. Dice Isaías capítulo 45, versículo 7. Libro de Isaías 45, versículo 7. Hablando nuestro Dios a través del profeta Isaías por la inspiración del Espíritu Santo. Que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal, yo Jehová, que hago todo esto. Cuando dice crío el mal, es que cría la adversidad. Pero él dice, hermanos, también en este texto, que hago la paz. Entonces Dios es un Dios de paz, no es un Dios de guerra. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Cómo lo hizo nuestro Dios? El texto muy, muy conocido que tenemos, hermanos, de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Aquí lo dice, hermanos. Las guerras provocadas por el hombre en sentido general, pero entran hombres y mujeres, porque a través de la historia universal hemos visto, hermanos, los tipos de guerra que ha provocado el hombre con los países, ¿verdad? Por un comentario de una mujer, por un comentario de un hombre, pero la mayoría por el hombre, por el aspecto físico que requería las guerras antiguas. Hoy la tecnología y todo, de todo modo la mujer participa. Por eso Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, más que hermanos, plural, mas ellos es en plural, buscaron muchas cuentas, involucrado todo el género humano, hombre y mujer, como lo vemos aquí, dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, usted tiene ahí en su pantalla el siguiente, hermano Daniel. Vamos a ver el siguiente, hermanos, que vamos a ver a través de la escritura. Dice que por medio de estos textos, por medio de la misma palabra de nuestro Dios, ahí encontramos, hermanos, que personajes, las citas y las guerras. ¿Abraham participó en una guerra? Sí. Cuando se llevaron a su sobrino, Lot, ¿verdad, hermanos? Israel participó en guerras? Sí. Aquí en Deuteronomio 31, destrucción de Madián. Josué
una guerra destruyó la ciudad de Jericó. Josué en el capítulo 11, hermanos, toma de la tierra prometida, y como ya hemos visto en Josué capítulo 18, en 1444 antes de la era común, el tabernáculo fue puesto en Silo, porque 7 años le costó conquistar esas tierras a Josué. Jueces capítulo 20, pues ya estudiamos un cuaderno, hermano, donde las tribus llegó en un momento donde entre ellas mismas pelearon. El hombre encontró la forma de someter a su prójimo, y durante diferentes tiempos los hombres santos y el mismo pueblo de Dios han vivido diferentes guerras que los ha llevado a obtener beneficios, muchos de los cuales eran guiados por Dios. Todo esto en el tiempo donde se prometía un Mesías que llegaría a esta tierra para libertar a los cautivos, esperando así un libertador para el pueblo de Israel. Vamos a ver, hermanos, si Dios permitió que el pueblo de Israel hiciera guerra, sí, es cierto, pero estas son las condiciones que puso nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 20 así, hermanos, a través de la escritura. Dice Deuteronomio capítulo 20, las leyes de la guerra, hermanos. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y será que cuando os acercareis para combatir, llegaráse el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se hablan de vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá muere en la batalla y otro alguno la estrene. No podía ir, hermanos, el que estaba estrenando una casa. Ese tenía que regresarse y que vaya a disfrutar de su casa. ¿Quién ha plantado una viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuelva a su casa. El que tiene un plantío, hermanos, tampoco. Porque quizá muera en la batalla y otro alguno la goza. El que se acaba de desposar, el recién casado. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá muera en la batalla y alguno u otro la tome. Estas son las leyes de guerra puestas por nuestro Dios. Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a casa y no paque el corazón de sus hermanos como su corazón, el que se mostraba inseguro, en una palabra, el que tenía miedo, que no vaya a contagiar a los demás, mejor regrésese. Y será que cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo: cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz. Esto es muy importante, hermanos. Y será que si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado serán tributarios y a ti te servirán. Mas si no hicieren contigo y emprendieren contigo la guerra y la cercares, luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiera en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti, y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estuvieren muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas gentes, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida,
Antes de todo los destruirás, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Si puedes seguir leyendo un poquito más para ver esta situación, porque si alguien pregunta, bueno, y entonces Dios, ¿por qué hacía pelear al pueblo de Israel? Dice, porque no os ensañen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esta es la razón. ¿Por qué mandó a destruir a toda esa gente, hermano? Hay una razón que Dios conocía y Dios sabía que esos pueblos estaban mal totalmente, hermano, delante de nuestro Dios. Sigo leyendo. Cuando pusiera cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas sus arboledas, metiendo en ella hacha, porque de ella comerás y no las talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Eso es muy importante lo que Dios pedía, hermano. No destruya los bosques, no destruya los árboles. El árbol no es un hombre que va a pelear contra ti. Cuando la conquistes, tú te vas a beneficiar. 20. Mas el árbol que supieres que no es árbol para comer, lo destruirás y lo talarás y construye baluarte contra la ciudad que pelee contigo hasta juzgarla. Y hay otro texto en la ley de Moisés donde dice, hermanos, que todo soldado tenía que tener una estaca para cavar un hoyo y hacer sus necesidades. Ya en una ocasión nuestro hermano Daniel Márquez nos habló de las guerras y el por qué los ejércitos, hermanos, no sé si puede decir de la Edad Media, hermanos, hubo mucha mortandad entre ellos. ¿Por qué? Porque sus necesidades fisiológicas las hacían al aire y eso les provocó enfermedad. En fin, que encontramos las guerras que Dios mandaba a pelear al pueblo de Israel, las tenía que cumplir porque las leyes las puso nuestro Dios, las puso nuestro Padre Celestial. Voy a pasar al siguiente, hermanos, a la siguiente diapositiva y ahí vean ustedes las diapositivas, hermanos, pero dice aquí la otra parte, a pesar de estar lejos, el segundo párrafo, a pesar de estar lejos de las condiciones iniciales, el Todopoderoso desde esos años orientó a la humanidad hacia la perfección y a la santidad. Este hecho tan lleno de amor y compasión lo podemos atestiguar por primera vez cuando la voz divina interviene en las intenciones de Caín para frenar la inminente ejecución del pecado. ¿Por qué mató? ¿Usted sabe por qué mató Caín a su hermano Abel, hermanos? ¿Por qué mató? ¿Lo dirá la Biblia? ¿Lo dice la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué lo mató? Porque en Caín hubo algo patológico. Ese descontrol, esa ira, por esa frustración, ese enojo ciego, hermanos, lo llevó, ese es algo patológico que antes del pecado no lo había. Después del pecado, ya lo hay, hermanos. Y se perdió la imagen de Dios. Ahora la imagen de Dios, el hombre la puede buscar. El Espíritu Santo siempre ha estado. Caín no tenía Espíritu Santo, por eso mató a su hermano. ¿Por qué las guerras? Porque no hay Espíritu Santo. Pero el hombre puede buscar la imagen de Dios, puede volver a ese Edén. El primer Adán falló, el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios hoy? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué mató Caín a su hermano Abel? Dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Así, hermanos, primer carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Esa es la pregunta que hacemos, hermano. Y contesta la palabra de nuestro Dios a través de Juan, el viejecito que estuvo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí, hermanos? Un hijo de Dios, al hacer la voluntad de Dios,
al no hacer guerra contra su prójimo, contra su hermano, contra su familia, hermanos, está demostrando al que lo hace que sus obras son malas, ¿sí? Y las de él son buenas. Y a veces el hombre malo se levanta contra un hermano bueno y lo ataca y le puede hasta quitar la vida. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran, dice aquí, malas, dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma, esa descomposición humana, hermanos, por desobedecer. Él tenía dice aquí, él tenía en sus manos, hermano, puede decir, la decisión. Él ya conocía el bien y el mal, ¿sí? Así hoy nosotros, hermanos, en todo el género humano, hoy por eso el ser humano envejece, muere, hermanos, está limitado, se enferma, dice aquí, tiene la capacidad de conocer lo bueno y lo malo, pero solo con el Espíritu Santo, hermanos, puede lograr la vida eterna. Y con las enseñanzas y con los consejos del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Salvador del mundo. Entonces lo que vemos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, y todo esto, hermanos, lo vemos por medio de la Escritura, por medio de los textos que estamos analizando hoy a través de esta lección, ya que el objetivo dice las causas de la guerra, hermano, la envidia, el quitarle a otro lo que es de él, ¿sí? Esa es la situación que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces en el caso de Caín, esa fue la situación, esa fue el celo, ¿sí? Sentimientos son inadecuados para la sana convivencia. Todo esto provocó el primer conflicto de la humanidad. Fue violento, terminó en un asesinato, hermano. Imagínense, el primer asesinato del mundo, ¿sí? Por eso la voz de nuestro Dios, ¿sí? Y todo esto nos sirve, hermano, para que el hombre hoy luche, busque la perfección, ¿sí? A pesar de que el hombre puede hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, se le incita, se le invita a hacer lo correcto, de acuerdo aquí a la palabra de nuestro. Dice el tercer párrafo, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ahí pusimos, hermanos, algunas diapositivas para que nos demos cuenta los tiempos de guerra del hombre, que lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, hermano. Tristemente, Caín incurre en envidia y esta desata el resentimiento sin control, y por esta razón termina incurriendo en el asesinato de su hermano, Abel. Estos hechos tan relevantes de los primeros capítulos del Génesis nos permiten reconocer que la envidia, el mal deseo, la nula atención al consejo de Dios y la falta de atención de diferenciar el bien y el mal son los causantes de los conflictos entre las personas. Es un claro ejemplo, hermanos, que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El ser humano, hablan del mexicano, pero en general es el ser humano. Nunca va a dejar lo malo. Nunca. ¿Ustedes qué piensan, hermanas, hermanos? ¿Nunca se podrá dejar de hacer lo malo? Porque el ejemplo que tenemos, que lo que no debemos de hacer, Caín, hermanos, de lo que pasó, ¿sí? ¿Será que el ser humano nunca pueda cumplir con los mandamientos de nuestro Dios? Sí puede, hermanos. ¿Cómo? Teniendo la presencia del Espíritu Santo, como lo vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces,
Si el ser humano no tiene el Espíritu Santo, siempre va a vivir en conflicto, va a vivir en guerra. Y el Espíritu Santo, si lo tiene, se aparta de él, ¿sí? Pero el hombre sí puede cambiar. El hombre, hermanos, sí puede buscar a nuestro Dios, sí puede acudir a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: ¿quién de vosotros, si su hijo teniendo hambre le da una serpiente? O si teniendo hambre, ¿quién le da un ladrillo? Si vosotros, siendo malos, dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el que clamare y pidiere a Dios el Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no se lo dará? Solo hay que pedirle a nuestro Dios, hay que ponernos en las manos de Él, hermanos, porque si el mismo mundo dice, no, es que no puedes cambiar, tú no vas a cambiar nunca, sí, sí se puede, pidiéndole siempre a nuestro Dios y teniendo el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Teniendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya que Él es puesto hoy como la imagen de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, un psicópata es el que asesina, ¿sí? Un psicópata es aquel que no se tienta el corazón, ese pega, mata, daña, hermanos, ¿sí? Un psicópata es aquel que tiene una conducta desordenada, ¿sí? Que no le importa, hermanos. Por eso el mundo camina con miedo, por eso en nuestro México hay miedo. Hay miedo en las caras de las personas cuando salimos a la calle. No sabemos con quién nos vamos a encontrar, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios, como lo vemos aquí en las escrituras, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, ¿sí, hermano Daniel? Comentó la hermana Aguilar hace rato cuando preguntabas que por qué Caín había matado a su hijo, dice por envidia. Sí. Y hace una pregunta a la hermana Rey Márquez. Entonces, ¿Caín no tenía el espíritu? Esa es la pregunta que hace. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Eran personas adultas y andaban desnudas porque no había malicia en su mente, hermano. Cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, que desobedecen a Dios, no porque el fruto tuviera algo mágico, algo hermano, que le abrió los ojos, no, sino que ellos, hermanos, sabían que por medio de Dios iban a ser conducidos para conocer el bien y el mal. Pero cuando lo cometen, hermanos, cambió. Ya algo cambió. Dice que su mente, hermanos, entendieron que estaban desnudos y que deberían de cubrirse. Pero todo lo que iban a hacer de procrear y todo ya estaba escrito antes de pecar, pero iba a ser de la mano de nuestro Dios. Cuando tienen a sus hijos, hermanos, ellos fueron expulsados del paraíso, pero ellos no se entregaron a lo malo, ¿sí? Entendieron, comieron, Dios los castigó, Dios les dijo ahora cómo iban a vivir, que todo le iba a costar trabajo, la mujer iba, etcétera, a tener dolores en su parto, todo eso. Pero ellos obedecían a Dios, hacían la voluntad de nuestro Dios, tuvieron a sus hijos. Esos hijos crecieron y por el Espíritu Santo ofrecieron esas primicias, esos mandamientos a nuestro Dios. Pero Caín no lo conservó. Caín con sus hechos fue haciendo como hoy en día tenemos el Espíritu Santo, pero si negamos la doctrina, si hacemos lo contrario a nuestro Dios, hermano, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, se va. Y por eso dice que si antes hacíamos cosas que era por ignorancia, hoy las vamos a hacer con conocimiento y las vamos a hacer más peores porque ya conocemos. Entonces, uno que tiene el Espíritu Santo, pero se va a lo malo, lo tenía, sí, pero el Espíritu Santo se alejó de él.
Y si no se arrepiente, y si no lo pide, Dios es misericordioso y le vuelve a dar su Espíritu Santo. Caín dice que ofreció, pero no se consumó su ofrenda, que ese es consumirse, es sinónimo de que era agradable y aceptado delante de nuestro Dios. ¿Qué hizo, hermanos? Demudó su rostro, se enojó, se ensañó, perdió el control, y todavía se le habló, se le dijo: Caín, ya sé lo que vas a hacer, no lo hagas, detente, eso que, cálmate, tranquilo, serénate, contrólate. Él no quiso hacer eso, hermano. Digo, bueno, pues mira, el pecado está a la puerta. Tú ya conoces el bien y el mal. ¿Qué edad tendría? ¿De qué edad es posible que haya muerto Abel, hermano? La Biblia no lo dice. Pero comentarios y libros, etcétera, dicen, hermano, que él murió a la edad de 100 años. Demasiado joven, a la edad que ¿cuántos años vivió Adán? Entonces, ya eran adultos, eran personas grandes, ellos sí tuvieron un desarrollo normal, decir, de bebé a niño a crecer, man. Pero siempre Caín envidiaba mucho a Abel. Cuando mata a su hermano Abel, es obvio, hermano, no tenía el Espíritu Santo. Alguien que mata no tiene el Espíritu Santo, no lo tiene. No podemos decir que tiene, no lo tenía, hermana Ana Rachel, no tenía Caín el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el que tiene el Espíritu Santo, dice aquí la palabra de nuestro Dios, miren lo que dice aquí, primer carta del apóstol Pedro, hermano. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo, que les dije, hermano, 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Aquí hay una parte, hermanos, de que quiere ver días buenos, cierra tu boca del mal, no hables engaño, apártate de lo malo, haz el bien. Y dice aquí, busque la paz, ¿y qué, hermanos? Y sígala. ¿Cuántos hombres desde la antigüedad han buscado la paz y la siguieron? Como hasta hoy, ¿cuántos hombres no hay, hermanos, que buscan esa paz y la siguen? ¿Sí? O sea, la paz está, y dígame, ¿Caín tenía paz en su corazón? Cuando que dice, se ensañó, y buscando en el diccionario, hermanos, la palabra ensañar quiere decir se cegó. Hay personas cuando se enojan, hermanos, que no se fijan lo que hacen hasta que se dan cuenta que ya le quitaron la vida a alguien. Pero es que yo no me di cuenta, es que no supe lo que hacía, me cegué, me perdí, no sé, cuando yo vi ya lo tenía, le apreté el cuello y lo maté. Se ensañó, no tenía el Espíritu Santo, hermana, ¿sí? Todo el que tiene el Espíritu Santo busca la paz, porque la paz es de Dios. El que tiene el Espíritu Santo, hermano, tiene los frutos del Espíritu Santo, dice Gálatas, que ya conocemos, ¿verdad? Textos que nosotros ya conocemos, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Gálatas capítulo 5, a través de la Escritura, verso 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas las obras de la carne, ¿qué son, hermanos? Verso 19.
Y manifiestas son estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, separación, hermanos, división, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto es la de la carne. Y esto se apoderó ¿de quién? De Caín. Por eso Caín dice, bueno, dice, su madre le reclamó: ¿qué le hiciste a tu hermano? Lo mataste, derramaste la sangre. Por eso dice, la voz de la sangre clama. Y Dios le dijo, Caín, pues por lo que has hecho, maldita será la tierra por ti y errante serás. Y hermanos, se fue, y él fue el número uno que formó lo que se conoce en la Biblia como los hijos de los hombres. Lógicamente que Eva tuvo otro hijo que se llamó Set, y luego dice que tuvo hijos e hijas, porque vivieron más de 900 años, hermano, y poblaron la tierra. Y de Set vienen los hijos de Dios, y de Caín vienen los hijos de los hombres, los que se dedicaron a tener 2 mujeres, a arrasar aldeas, a matar. O sea, Caín se dedicó a todo lo malo. Caín no rectificó. Caín no quiso buscar a la cosa de nuestro Dios, sino por el contrario, se fue por todo lo malo. Por lo tanto, hermana, no tuvo Caín el Espíritu Santo. Siguiente párrafo, que como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. El siguiente párrafo, hermanos, voy a leer, dice aquí el siguiente párrafo, hermanos. Las Sagradas Escrituras confirman lo que algunas opiniones profesionales hoy afirman acerca de que el mantenimiento forzado de las relaciones de poder, la discriminación social en términos ideológicos, raza y género, la eliminación de disputas económicas y territoriales a través de actos violentos y el espiral ascendente de una escasez que en términos humanos no acaba jamás, son explicaciones que se aplauden en la definición de los conflictos bélicos a lo largo de la historia del hombre. ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos? ¿Qué ha hecho contra sus podegnias? Del mismo lugar que somos, nosotros somos de una tribu, otros son de otra tribu en África, y entre ellos mismos, hermanos, la mayor mata a la menor. ¿Sí? Países que tienen grupos étnicos, dentro de ellos los matan, los aniquilan. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? 6 millones de judíos, hermano, un genocidio, se mataron, y se mataron otros grupos, no nomás los judíos, pero no podemos decir, pero sí, pero otros grupos sí, pero eso no quita que 6 millones de judíos mataron a Adolfo Hitler, ¿sí? ¿Quién descompone al hombre, hermanos? Eso es lo que hacen los hombres. La sociedad pervierte al hombre. El hombre, ¿cómo viene? Dice así a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y usted puede buscar, hermanos, en África, en países de Asia, en nuestro mismo México. En sí, hermanos, esa es la situación que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el siguiente párrafo por el tiempo, mis hermanos. Dice aquí, aquí más adelante, hermano, el párrafo número 5. Una realidad bíblica difícil de asimilar es que las guerras entre los hombres acabarán hasta que la eternidad se haga realidad. Las profecías que revelan el final de los tiempos confirman este lamentable hecho. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ante estas guerras provocadas por la humanidad y su pecado? La respuesta a este cuestionamiento es simple: comprender el sentido de la paz de Dios para hacer la diferencia. ¿Cuál es nuestro granito de arena?
Yo no voy a estar en un conflicto, ni los que oímos vamos a ir a una guerra contra otro país. Es muy difícil por las leyes de nuestro México y por cómo se conduce nuestro gobierno. Pero al menos con nosotros, hermano, entre familia, entre los hermanos de la iglesia, ser sociables. No hay otra cosa, hermano. Ser solidarios, no envidiar, no codiciar lo de otro, hermanos. ¿Sí? Que haya empatía, que nos gocemos de los logros de otros, no que nos llenemos de envidia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo van a acabar las guerras, hermanos? Antes de la eternidad. Porque antes de que venga Cristo, inclusive cuando venga Cristo, hermanos, por eso Él viene a salvar a su pueblo, dice Zacarías capítulo 14. ¿Por qué? Porque su pueblo lo estarán aniquilando, estarán en guerra. ¿Qué le van a hacer? Por envidia, hermanos, por codicia le van a quitar sus riquezas al pueblo de Israel. Por eso Jesucristo viene a defenderlos. Al final del milenio, ¿quién se va a levantar, hermano? Porque dice otra vez Gog y Magog se volverán a levantar. ¿Y volverán a qué? A hacer guerra contra el pueblo de nuestro Dios. Por eso que ya en la eternidad, ya no se ve, hermanos, que se hable de qué? De guerras, como dice aquí a través de la Escritura. Siguiente párrafo, vamos a pasar, hermano Daniel, dice, las conductas que provocan las guerras pueden ser contrarrestadas por otras que promuevan la concordia en lugar de conflictos. Por ejemplo, el mantenimiento forzado de las relaciones de poder puede ser contrarrestado por actos de humildad, servicio y desapego material. La discriminación a través de la tolerancia, la escucha activa y la inclusión, la violencia en las disputas económicas y territoriales con la diplomacia, el diálogo y el fomento a la paz con aquellos que son cercanos, y el materialismo originado de la escasez artificial de nuestro tiempo con la búsqueda del consejo de Dios y la vida espiritual que solo pueden dar la oración, la alabanza y el estudio de las sagradas escrituras. Si nosotros que conocemos la palabra de nuestro Dios, tenemos que poner en práctica lo que estudiamos, hermanos. A veces, entre mismos hermanos de la iglesia, se pelean, hacen guerra por la herencia. Eso no debe de ser, hermanos. Como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, que haya diálogo, que haya ser más sociables, que haya confianza, hermano, que no ¿cómo le puede decir? Nos enajenemos con lo material, porque eso es lo que causa este tipo de situaciones. Hay una pregunta, la siguiente, hermano Daniel, una pregunta aquí, hermano, que dice, la Biblia registra la primera guerra. ¿Usted sabe quién hizo la primera guerra, hermanos? ¿Quién la comenzó? En la siguiente. ¿Quién la comenzó? ¿En dónde la comenzó? ¿Usted sabe dónde está escrito? ¿Quién hizo la primera guerra? Fue en los cielos. ¿Quién se rebeló por querer ser semejante a Dios? Satanás. ¿Quién se trajo la tercera parte de los ángeles que le siguieron? Satanás. Se hizo una guerra entre espíritus allá hermanos, en esos lugares celestiales. Satanás, él es el incitador de las guerras. ¿En dónde la comenzó? Allá en los cielos. ¿Dónde está escrito parte de ella? Apocalipsis capítulo 12. Ahí lo puede usted encontrar. Ahí, mis amados hermanos. Siguiente diapositiva. Dice, después del primer conflicto hasta estos tiempos, las guerras provocadas por el hombre son el resultado de una vida alejada del Todopoderoso. Es cierto. El Señor Jesucristo, a través de su evangelio, demuestra que un verdadero hijo de Dios fomenta la paz y no la guerra, la reconciliación y no la venganza, el amor y no el odio, el perdón y no el resentimiento. Y para ello, hermanos, tenemos San Juan capítulo 16, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo te lo estoy diciendo porque yo ya lo hice con un cuerpo material. En mí tengáis paz. Y dice aquí mismo en el mismo San Juan capítulo 15, dice aquí el verso, hermanos, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Con Cristo, hermanos, podemos encontrar la paz. Podemos volver a ese Edén que es la tierra prometida. Él es el segundo Adán que narra la palabra de nuestro Dios. Siguiente diapositiva, dice aquí, hermanos, dice, parece difícil menguar las causas de la guerra desde nuestra individualidad, pero la realidad es que todos podemos contribuir de manera significativa en la formación de una sociedad más pacífica. Es cierto que las profecías predicen la decadencia humana, pero no podemos quedarnos quietos ante el propósito de paz y amor que ha puesto Dios en nuestro corazón. Otra de las preguntas que hacíamos, hermano. ¿Usted sabe cuál es la última guerra que menciona la Biblia? Luego dice la siguiente, ¿en dónde se va a realizar esta guerra? ¿Quién le va a poner fin a esta guerra? ¿Usted sabía que ni siquiera tocan al pueblo de nuestro Dios? Si usted lee Apocalipsis capítulo 20, hermanos, es la última guerra después del milenio. Terminando el milenio, Satanás incita a todos los que no quisieron obedecer en el milenio, porque acuérdense que en el milenio va a haber pecado. Va a haber muchos que no van a querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces esta guerra se va a realizar en la tierra. ¿Quién le va a poner fin a esta guerra? Dios. Ni siquiera piensan rodear la ciudad amada y cae fuego del cielo y aniquilan a Satanás, a la muerte, a la bestia y a todos, hermanos, y se acaba y se entra dentro de la eternidad, como lo menciona la misma palabra de nuestro Dios. Último párrafo, dice aquí, pidámosle al Todopoderoso de su consejo, para que juntos podamos fomentar la paz de nuestros hogares, ser luz para este mundo que vive en oscuridad, en la misión más importante de nuestras, es la misión más importante de nuestra vida. Desde ahí podemos nosotros, hermanos, podemos nosotros fomentar la paz desde nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con todas las personas que podemos hacerlo a través de la Escritura. Dice la pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Desde cuándo el pecado y la muerte? ¿Desde cuándo el pecado, la muerte y la capacidad de definir el bien y el mal en términos propios y no de Dios formaron parte de la naturaleza humana? ¿Qué dice aquí a través de la Escritura, hermanos? A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Desde cuándo, hermanos? Hemos estado leyendo desde el pecado de Adán. ¿Sí? Dice a través de la Escritura, ya que no fue de Dios, hermanos, formaron parte de la naturaleza humana. Así que ¿desde qué? Desde el pecado de Adán. Pregunta número 2. ¿Qué espera el Todopoderoso que haga la humanidad a través de su consejo? ¿Qué espera nuestro Dios, hermanos? Que se haga a través de la Escritura. Pues nuestro Dios, lo que Él quiere, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que a través de su consejo, en Santiago 3:17 nos dice, hermanos, que tomemos conciencia, ¿verdad? Y que hagamos y demos buenos frutos. 3. ¿Por qué se dice que la guerra es un desperdicio de intelecto, de creatividad, del potencial humano, hermanos? ¿Por qué se dice? Hermanos, hay miseria, hay hambre, se pierden vidas, ¿sí? ¿Qué provecho hay en una guerra, hermanos? No hay ningún provecho. 4. ¿Por qué se dice que las guerras provocadas por el hombre seguirán hasta el inicio de la eternidad? Porque todo ya quedó escrito. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, todo tiende a cumplirse. Habrá guerra, rumores de guerra. 5. ¿Cómo podemos contribuir al establecimiento de una sociedad más pacífica, hermanos? Lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8, hermanos, ¿sí? A través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos en estos versos, hermanos? A través de la Escritura, siguiendo principalmente el ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Y la última pregunta
que vamos a contestar cada uno, hermanos, cada uno de nosotros. Mencione 5 acciones que podrían realizar desde su hogar para contribuir al establecimiento de una sociedad pacífica. Orar, estudiar la Biblia, paz, hermanos, ser más sociables y que haya mucha solidaridad entre nosotros. Esa es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.